tras graduarme, mis padres me abandonaron en una parada de bus con $10. Buena suerte, dijo mi madre. 10 años después, llegué a la reunión familiar en una limusina. Me miraron fijamente, pero no me reconocieron. Me llamo Sofía. Tenía 18 años ese verano. Mi vida se partió en dos, antes y después de la parada de autobús. La ceremonia acababa de terminar. Mis compañeros de clase se abrazaban, lanzaban sus birretes al aire, los padres lloraban y hacían fotos. Yo todavía llevaba la toga azul, el diploma doblado con fuerza en mi mano, el papel ya húmedo por el calor. Mis padres no tomaron ni una sola foto. Dijeron que teníamos poco tiempo. El plan, al parecer, era dejarme en el camino. Paramos en la pequeña estación de autobuses a las afueras de Bloomington, de esas con una luz parpadeante y pintura desconchada en el banco. Mi madre sonrió. El tipo de sonrisa que le das a un extraño. Esto es todo, cariño, dijo, poniendo un arrugado billete de $10 en mi palma. Hora de ser independiente. Mi hermana Valeria se apoyó en la puerta del coche, mascando chicle, con una sonrisa burlona. Buena suerte sobreviviendo con eso, susurró antes de que la puerta se cerrara de golpe. La camioneta se alejó, las luces traseras encogiéndose en la carretera hasta que desaparecieron tras una curva de polvo. Me quedé allí con mi mochila, el sonido de las cigarras rugiendo en el aire húmedo, y me di cuenta de que no solo me había graduado del instituto. Me había graduado de la familia. El papel en mi mano se suponía que abriría un futuro. En cambio, se sentía como una carta de despido. Miré el billete de $10, la carretera vacía, y susurré a nadie, si nadie me lleva, construiré mi propio camino. ¿Alguna vez te han dejado atrás las personas que se suponía que debían estar orgullosas de ti? Dime desde dónde estás escuchando, porque necesito saber que no soy la única que sigue de pie en esa parada de autobús. Al crecer en nuestro pequeño pueblo de Indiana, el mundo siempre parecía girar en torno a mi hermana, Valeria. Mi padre, Roberto, trabajaba como mecánico en un taller local. Y mi madre, Marta, era oficinista en una pequeña compañía de seguros. Eran gente corriente, siempre hablando de lo duro que trabajaban por nosotras, de cuánto se sacrificaban. Pero de alguna manera, todo su orgullo, toda su atención, todo su supuesto amor se canalizaba en una sola dirección, hacia Valeria. Ella era la hija de oro, la hija milagrosa que, según mi madre, nunca daba problemas, nunca cometía errores. Desde que tengo memoria, viví en la luz sobrante que se reflejaba en ella. Cuando Valeria consiguió su primera bicicleta, una reluciente de color rosa con una cesta blanca y cintas plateadas en el manillar, yo recibí la suya vieja, el cuadro azul oxidado al que le faltaba un pedal. En el 16º cumpleaños de Valeria, le entregaron las llaves de un coche y un pastel de chocolate con su nombre en letras cursivas de glaseado. En el mío, mamá me dio un vale de regalo de $25 para una librería y dijo, ¿te gusta leer, verdad? Esto debería mantenerte ocupada. Pero yo era una niña tranquila, y los niños tranquilos son fáciles de pasar por alto. Pasaba horas en el garaje con las herramientas desechadas de mi padre, desmontando radios rotas, recableando relojes viejos y, a veces, reparándolos lo suficiente como para que volvieran a zumbar. Me fascinaba cómo funcionaban las cosas, los circuitos, los motores, la causa y el efecto. Era el único lugar donde me sentía vista, aunque nadie estuviera mirando. Soñaba con convertirme en ingeniera, con crear máquinas que pudieran cambiar vidas. Mis profesores se dieron cuenta antes que mis padres. Cuando gané el primer lugar en la Feria de Ciencias del Estado por construir un sistema de filtración de bajo coste, llegué a casa con el trofeo como si fuera un pedazo del futuro. En la cena, anuncié la noticia, esperando su reacción. Mi madre levantó la vista de su teléfono brevemente. «Qué tierno», dijo. Pero a Valeria la acaban de ascender en su pasantía en el centro. ¿No es genial? Todos aplaudieron a Valeria. Asentí, fingiendo que no sentía el silencio presionándome como un peso. Esa mesa de comedor se convirtió en un escenario donde aprendí mi papel, el asiento extra, el que nadie necesitaba. Había 4 sillas de madera para la familia y una de metal plegable al final. Y de alguna manera, siempre terminaba siendo la mía. El chirrido de esa bisagra de metal se convirtió en el sonido de mi lugar en la familia, temporal, reemplazable. Cuando Valeria hablaba, todos se inclinaban.
Cuando yo hablaba, mi padre buscaba la sal, mi madre cambiaba de tema o la televisión subía de volumen de fondo. Con el tiempo, dejé de hablar. Era más fácil escuchar. Cuando cumplí 17 años, había aprendido a encoger mis sueños para que cupieran en su zona de confort. Cuando recibí una carta de aceptación de la Universidad de Washington con una beca parcial para ingeniería, recuerdo haber sostenido el sobre como si fuera de cristal. Pensé que tal vez esto sería finalmente lo que los haría sentir orgullosos. Entré en la cocina, donde mamá estaba cortando manzanas, y le entregué la carta. La hojeó y luego suspiró. Seattle, eso está muy lejos. Y la ingeniería no es para chicas, Sofía. De todos modos, no podemos pagarlo. Sé realista. Dijo esa palabra como una bofetada. Realista. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su periódico. Si quieres ir, busca la manera. No podemos ayudarte, dijo. Valeria, que estaba en casa de la universidad durante el fin de semana, sonrió con suficiencia. Tal vez deberías especializarte en lectura, ya que es todo lo que haces, bromeó. Y mamá se rió, no con crueldad, sino de manera casual, como si mi humillación fuera un viejo chiste familiar. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el amor en nuestra casa era condicional. Tenía reglas, y yo ya las había roto. Aún así, intenté ganármelo. Trabajé a tiempo parcial en una ferretería después de la escuela, ahorré lo poco que pude y mantuve mis notas impecables. Envié ensayos, solicité becas, supliqué por oportunidades que pudieran cerrar la brecha entre mis sueños y la indiferencia de mis padres. Cada sobre que llegaba por correo se sentía como una pequeña chispa de esperanza. Pero nada de eso cambió la forma en que me miraban, como si fuera una obligación, no una hija. Cuando escuché a mamá por teléfono con la tía Carmen diciendo, no podemos permitirnos mimar a las dos niñas, y Valeria es la que llegará a ser alguien, algo dentro de mí se endureció. Ese verano, empecé a contar las formas en que me hacían invisible. Los cumpleaños olvidados, los viajes que no me daban, las cenas en las que servía a todos antes de llevar mi propio plato a un rincón. Solía pensar que el silencio significaba paz. Ahora sabía que significaba ausencia. El amor de mis padres era como una señal de radio, fuerte y clara cuando Valeria estaba cerca, pero estática y muerta cada vez que yo hablaba. Así que aprendí a construir sin hacer ruido. Aprendí a programar por mi cuenta en los ordenadores gratuitos de la biblioteca, leí libros prestados sobre diseño mecánico y esbocé inventos en los márgenes de mis apuntes de matemáticas. Imaginaba irme, no por rebelión, sino por supervivencia. Quería saber qué se sentía al ser elegida, aunque quien me eligiera fuera yo misma. Para el día de la graduación, ya lo presentía, la forma en que me miraban cuando mencionaba irme a Seattle. La forma en que mi padre murmuraba sobre no tener holgazanes en esta casa. Aún así, no pensé que realmente lo harían. Pensé que, en el fondo, una parte de ellos se preocuparía lo suficiente como para mantenerme cerca. Pero cuando la puerta de la camioneta se cerró de golpe en esa parada de autobús, comprendí la verdad que había estado negando durante años. En su historia, yo nunca había sido la hija. Era la sustituta, la pieza de repuesto. Y mientras el sonido de su coche se desvanecía con el viento ese día, no fue solo el final de la infancia. Fue la confirmación de lo que siempre había sabido, pero nunca me había atrevido a decir en voz alta. En mi familia, el amor tenía un favorito, y nunca fui yo. Para cuando el sol se deslizó detrás de los silos de grano que bordeaban el pueblo, el aire ya había comenzado a enfriarse. Las farolas zumbaban débilmente, arrojando un tenue brillo amarillo sobre el pavimento agrietado de la pequeña parada de autobús que se encontraba justo después de las vías del tren. No era gran cosa, solo un banco de metal abollado, un tablero de horarios parpadeante y un letrero descolorido que decía, próximo autobús 10:45 de la noche. Me quedé allí, todavía medio vestida para la graduación, la toga azul marino pegada a mis brazos, mi diploma doblado firmemente dentro de una funda de plástico. Mi mochila se sentía más pesada de lo habitual, no por los libros, sino por el vacío que ahora representaba. Tenía un cepillo de dientes, 2 camisetas, un par de vaqueros y un cargador para un teléfono que llevaba mucho tiempo muerto. Y en mi mano, un arrugado billete de $10, la versión de mi madre de un regalo de despedida. La última conversación se repetía en mi cabeza como un disco rayado. Ya te las arreglarás.
Eso es lo que hacen los adultos, había dicho mamá mientras se quitaba una pelusa invisible de la blusa. ¿A dónde se supone que debo ir?, había preguntado, la pregunta quebrándose a mitad de mi garganta. Ella había suspirado, impaciente, como si estuviera retrasando el tráfico. Con universidad o sin ella, ahora estás por tu cuenta, Sofía. Valeria se había reído, haciendo girar las llaves del coche alrededor de su dedo. Disfruta de tu libertad. Y luego la puerta de la camioneta se cerró de golpe. El sonido de sus neumáticos rechinando contra la grava se quedó conmigo mucho después de que desaparecieran por la carretera. Durante unos minutos, me quedé allí de pie, esperando. Ni siquiera sé qué. Quizás que dieran la vuelta. Quizás que mi madre gritara mi nombre. Pero el silencio se alargó más de lo que la esperanza podía soportar. El único movimiento provenía del leve aleteo de un folleto desechado presionado contra la valla, y el único sonido era el zumbido de los insectos que circulaban alrededor de la luz sobre mí. Cuando el viento se levantó, las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la cubierta de plástico de mi diploma. Era casi poético lo rápido que el papel comenzó a arrugarse, la tinta manchándose como si estuviera llorando conmigo. Me quité la toga, la doblé con cuidado y la metí en la mochila. La lluvia aún no era intensa, solo lo suficientemente persistente como para enfriar mis manos y convertir el polvo en barro. Al otro lado de la calle, una pequeña tienda de conveniencia todavía tenía su letrero de neón encendido. Revisé mi cartera de nuevo. $10. Entré, la campana sobre la puerta emitiendo un tintineo cansado. El cajero apenas levantó la vista. Compré el sándwich más barato que pude encontrar y una pequeña botella de agua, $7.82 en total. Cuando las monedas tintinearon en mi palma, supe exactamente cuánto me quedaba a mi nombre, $2.18 y un título que a nadie le importaba. Afuera, encontré un lugar seco debajo del voladizo donde solía haber un teléfono público. Comí lentamente, masticando el pan empapado mientras veía la lluvia acumularse en charcos cerca del bordillo. En algún lugar a lo lejos, la bocina de un tren aulló, un sonido que se sentía a la vez solitario y reconfortante. Me abracé las rodillas, agarrando la mochila como si pudiera mantenerme entera. Me dije a mí misma que era solo una noche. Mañana encontraría un trabajo, un lugar donde quedarme, algo de comer. Mañana empezaría de nuevo. Pero la noche fue larga. Cada coche que pasaba me hacía estremecer, medio esperando que la forma familiar de nuestra camioneta regresara. Nunca lo hizo. Las pocas personas que esperaban el autobús tardío me miraban con una piedad silenciosa, del tipo que no hace preguntas. Alrededor de la medianoche, cuando la mayoría de ellos ya se habían ido, yo era la única que seguía sentada allí, mirando la luz intermitente que señalaba otro retraso. El banco estaba frío contra mis piernas, pero no me moví. Mi teléfono había estado muerto desde la tarde. La pantalla reflejaba mi cara como un fantasma. Pensé en llamar a alguien, una tía, un profesor, pero cada nombre que consideré venía con la misma voz en mi cabeza: ya te las arreglarás. Cuando la lluvia se convirtió en un aguacero, me arrastré a la esquina del refugio y usé mi toga como manta. Olía débilmente a polvo y al perfume rancio de la ceremonia. Cerré los ojos e intenté imaginar que estaba en otro lugar, en cualquier otro lugar. En la oscuridad, todavía podía escuchar los ecos de mis compañeros de clase celebrando, sus familias tocando las bocinas de los coches, haciendo fotos, saliendo a cenar. Me pregunté qué les dirían mis padres a los vecinos. Tal vez dirían que me estaba quedando con amigos. Tal vez no me mencionarían en absoluto. En algún momento después de la 1 de la mañana, un autobús finalmente se detuvo, sus faros cortando la lluvia. El conductor me miró a través de la puerta abierta y preguntó: ¿subes? Dudé, luego negué con la cabeza. Todavía no. Él asintió levemente, como si entendiera más de lo que decía, y se fue, dejando un rastro de niebla en el aire. Cuando el ruido se desvaneció, el silencio regresó, más denso que antes. No sé cuándo finalmente me quedé dormida. Solo recuerdo el ritmo de las gotas de lluvia golpeando el techo de metal, el sabor a sal en mis labios y el peso del agotamiento presionándome hasta que todo se volvió borroso. Por primera vez en mi vida, no tenía un hogar al que regresar, nadie esperando, ninguna red de seguridad. Pero en algún lugar debajo del miedo, una chispa obstinada parpadeó.
Si esto es lo que significa ser un adulto, susurré al aire frío, entonces aprenderé más rápido de lo que esperan. Abracé mi mochila con más fuerza, sintiendo el borde de mi diploma dentro, y me hice una promesa silenciosa. Si esta es la prueba, la pasaré. Sobreviviré. Cuando amaneció, una luz pálida se derramó sobre el hormigón. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y limpio. Mi ropa estaba húmeda, mis dedos entumecidos, pero todavía estaba allí, todavía de pie. El mundo no se había acabado. El primer autobús de la mañana se detuvo con un siseo, las puertas se abrieron y di un paso adelante. No sabía a dónde se dirigía, pero sabía una cosa con certeza. A donde quiera que fuera, estaría más lejos del lugar que me había dejado atrás. La mañana después de esa larga y húmeda noche en la parada de autobús, tomé el primer autobús que llegó sin importarme a dónde iba. Me dejó a 30 millas de distancia, en un pequeño pueblo cuyo nombre ni siquiera sabía pronunciar. Deambulé durante horas por aceras agrietadas bordeadas de escaparates descoloridos, tiendas de segunda mano, lavanderías y cafeterías que olían a café y grasa vieja. Para el mediodía, mi estómago había comenzado a acalambrarse por el hambre, y los $2 en mi bolsillo se sentían como mi salvavidas y mi fecha límite. Intenté entrar en lugares que tenían carteles de "Se necesita ayuda" pegados en sus ventanas. Una tienda de comestibles me dijo que no contratarían hasta el próximo mes. Una gasolinera dijo que necesitaba una dirección permanente. Finalmente, al atardecer, entré en una cafetería abierta las 24 horas cerca de la estación de autobuses. El olor me golpeó primero, cebollas fritas, tostadas quemadas y algo dulce como rollos de canela. La mujer detrás del mostrador, baja y redonda con ojos cansados, me miró de arriba a abajo. Su placa de identificación decía "Comedor de la señora Álvarez". Le pregunté si necesitaba ayuda para lavar los platos. Me estudió por un momento, limpiándose las manos en su delantal. ¿Has trabajado en cocina antes? No, señora, dije, pero aprendo rápido. Ella suspiró. Paga el mínimo. Si renuncias, no recibes tu cheque por adelantado. ¿Entendido? Sí, señora. Bien. Coge un delantal del gancho. Empiezas ahora. Y así, conseguí mi primer trabajo. Las siguientes horas se desvanecieron entre vapor y jabón. Estuve junto al fregadero hasta que mis manos se arrugaron, fregando platos hasta que la plata brillaba, mis pies doliendo de estar de pie sobre baldosas mojadas. Los otros trabajadores apenas hablaban, excepto uno, un hombre alto con una barba salpicada de canas, que entraba todas las noches con cajas de entrega. Las dejaba junto al mostrador y luego se quedaba a charlar con la señora Álvarez. Una noche, me vio luchando por cargar una tina de vasos y la dejó en el suelo con un golpe sordo. Te vas a agotar rápido haciéndolo de esa manera, dijo. Mira, usa la bandeja. Equilibra el peso. Su nombre era Benjamín, un repartidor que había trabajado en todas las rutas del condado. Hablaba como alguien que había estado en todas partes y en ninguna a la vez. Después de eso, me saludaba con la cabeza cuando pasaba, a veces dejando un sándwich extra que traía por accidente. La señora Álvarez dirigía el lugar como una madre que había visto demasiado para malgastar palabras. Se daba cuenta de las cosas en silencio. En mi tercera noche, me vio frotándome los brazos cerca del congelador y me preguntó, ¿dónde está tu familia, cariño? La pregunta casi me rompe. Tragué saliva y dije, fuera de la ciudad. Me dirigió una larga mirada, pero no insistió. En cambio, señaló el almacén. Hay un catre detrás de las cajas. Si estás demasiado cansada para ir a casa, puedes descansar allí. Solo no dejes que el inspector de sanidad te pille. Ese almacén se convirtió en mi primer hogar. Mantenía mi mochila escondida detrás de las cajas de tomates enlatados, durmiendo en un viejo catre con un delantal doblado como almohada. No era comodidad, pero era seguridad. El zumbido del refrigerador se convirtió en una canción de cuna. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé turnos dobles. Limpieza por la mañana, platos por la noche, a veces incluso limpiando mesas cuando la multitud nocturna disminuía. Ahorré cada propina, cada $1. La señora Álvarez no hacía preguntas, pero de vez en cuando dejaba sobras en el mostrador y decía, come antes de que se enfríe.
Una noche, Benjamín se sentó frente a mí en el mostrador mientras comía. «¿Sigues escribiendo cosas en ese cuaderno?», dijo, señalando la pequeña libreta que llevaba a todas partes. «¿De qué se trata?». «Solo me gusta llevar un registro de las cosas», dije. «Pedidos, horas, entregas. Me ayuda a ver patrones». Él se rió. «¿Patrones? Suenas como una gerente de logística». Me encogí de hombros. «Quizás algún día». Rompió una servilleta por la mitad y dibujó un rápido boceto de las rutas de entrega que hacía. «¿Ves esto? Si reorganizo 2 paradas, ahorro media hora de conducción. Dinero en combustible. Si aprendes eso, puedes hacerte útil en cualquier lugar». Esa noche, no pude dormir. Me tumbé en el catre pensando en lo que había dicho. Logística. La palabra sonaba como algo sólido, algo que pertenecía al mundo. No tenía familia ni dinero, pero tenía números de pedido, sistemas. Quizás eso era suficiente. A finales de mes, había ahorrado $180. Era apenas nada, pero se sentía como una fortuna. Encontré una pequeña habitación en alquiler encima de una lavandería cercana, sin calefacción, una ventana que se atascaba cuando llovía, pero era mía. Subí mi mochila por esas estrechas escaleras y extendí mi toga de graduación sobre el colchón como una manta. Por primera vez, no me dormí escuchando las risas de otras personas. Me dormí escuchando el silencio, y se sintió como un progreso. En mi primer día de pago, la señora Álvarez me entregó un sobre y dijo: «Te lo has ganado. No te pierdas ahí fuera, ¿de acuerdo?». Asentí, el nudo en mi garganta demasiado apretado para responder. Después de mi turno, caminé hasta la tienda de segunda mano de enfrente y compré una mochila azul marino, cremalleras fuertes, correas acolchadas, no elegante, pero nueva. Pasé mis dedos sobre la tela y sonreí. No era solo una bolsa. Era la prueba de que había reemplazado al menos una cosa que la vida me había quitado. Durante los meses siguientes, comencé a notar detalles que la mayoría de la gente ignoraba. Como los envíos llegaban tarde cuando las rutas eran desordenadas. Como los pedidos se acumulaban cuando los horarios se superponían. Comencé a anotarlos, reorganizando tareas, cronometrando descansos, prediciendo cuándo llegarían las horas punta. La señora Álvarez comenzó a confiar en mí para manejar la rotación de platos y las compras de suministros. Nunca lo dijo directamente, pero podía notar que confiaba en mí. Una tarde, Benjamín entró empapado por la lluvia y dejó caer un manifiesto de entrega en el mostrador. «Mira», dijo, señalando una serie de direcciones. «Estos tipos no tienen idea de cómo planificar rutas. ¿Tienes cabeza para estas cosas? ¿Alguna vez has pensado en algo más grande?». «Más grande que los platos», dije, medio riendo. «Más grande que aquí», respondió, serio. «Tienes el tipo de cerebro que crea orden a partir del caos. No lo desperdicies». Esa noche, me quedé despierta hasta pasada la medianoche mirando mis notas, las yemas de mis dedos manchadas de tinta de bolígrafo. Quizás esta fue mi primera lección real. No todas las familias están hechas de sangre. Algunas están hechas de personas que te dan una bandeja en lugar de piedad, que te muestran cómo equilibrar el peso en lugar de verte dejarlo caer. Mientras me acostaba en mi cama chirriante, la nueva mochila descansando a mi lado, sentí algo pequeño y constante florecer en mi pecho, un desafío silencioso, un susurro de propósito. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba aprendiendo a avanzar. Y un día, me prometí a mí misma, no solo limpiaría mesas o lavaría platos. Sería yo quien diseñara las rutas que llevaban a la gente a casa. El comedor se convirtió en mi mundo entero durante casi un año, y cada turno me enseñó algo nuevo sobre el movimiento, cómo viajan las cosas, las personas e incluso las historias. Empecé a ver patrones en todas partes. Como las entregas llegaban tarde los viernes debido a la construcción de la autopista, como la ruta de Benjamín siempre pasaba por la misma gasolinera 15 minutos antes de la hora punta, como un pedido mal colocado podía afectar todo el horario de una noche. Cuanto más observaba, más me fascinaba. La logística no era solo camiones y cajas, era el ritmo invisible que mantenía todo vivo. Si alguien pudiera entender ese ritmo, podría tener todo el sistema en sus manos. Quería ese control, no para dominar,
sino para finalmente dejar de sentir que la vida me estaba sucediendo a mí. Por la noche, cuando el comedor cerraba y el letrero de neón de afuera zumbaba contra la oscuridad, me sentaba en el reservado del fondo con mi portátil de segunda mano y un dolor de espalda, buscando cualquier curso gratuito que pudiera encontrar. Introducción a la gestión de la cadena de suministro. Fundamentos de optimización de rutas. Excel para principiantes. La mayor parte sonaba imposible al principio: algoritmos, programación lineal, diseño de redes. Pero en el momento en que entendí cómo pequeños cambios podían ahorrar combustible, tiempo y dinero, sentí como si estuviera desbloqueando un nuevo lenguaje. La señora Álvarez a veces me sorprendía entrecerrando los ojos ante la pantalla mucho después de mi turno. «Te vas a quemar los ojos», decía. Pero luego me rellenaba el café y me dejaba en paz. Los domingos, el único día que tenía libre, caminaba hasta la biblioteca pública, mi nueva mochila azul marino rebotando ligeramente contra mis hombros, llena de cuadernos y hojas de cálculo impresas. El wifi de la biblioteca era irregular, pero aprendí a descargar las lecciones con antelación. Me sentaba cerca de la gran ventana que daba a la calle y escribía fórmulas en Excel hasta que el cursor se sentía como un pulso. Comencé a construir una pequeña herramienta que podía calcular la ruta de entrega más corta entre múltiples direcciones. Aún no lo sabía, pero era la primera versión de lo que más tarde cambiaría mi vida. Benjamín notó mi obsesión una tarde cuando pasó por el comedor durante una entrega. ¿Todavía garabateando mapas en esos cuadernos?, preguntó. Sí, dije. Tratando de averiguar por qué la mitad de tus rutas no tienen sentido. Se rió tan fuerte que la señora Álvarez se asomó desde la cocina. Cuidado, niña, dijo. Vas a conseguir un trabajo a base de hablar. Resultó que no estaba bromeando. Unas semanas después, me habló de una pequeña empresa de transporte en las afueras de la ciudad que necesitaba ayuda a tiempo parcial para organizar sus horarios de entrega. Pagan una miseria, advirtió. Pero el dueño es justo. Daré la cara por ti si quieres. ¿Quería? La empresa se llamaba Transportes Everline, una operación modesta con 6 camiones, una oficina desordenada y un gerente llamado Tomás Vargas, un hombre que parecía permanentemente cansado pero amable. Miró mi escaso currículum, golpeó la mesa con su bolígrafo y dijo: no tienes experiencia, pero Benjamín dice que piensas rápido. Puedes empezar como asistente. Salario mínimo, 2 días a la semana. ¿Trato hecho? Trato hecho, dije antes de que pudiera cambiar de opinión. A partir de entonces, mi vida siguió 2 vías: platos y datos. Mañanas en el comedor, tardes en Everline, noches en la biblioteca. La oficina olía a diésel y café, y cada pared estaba cubierta de mapas, chinchetas y notas garabateadas. Se suponía que mi trabajo era simple: introducir direcciones, registrar entregas. Pero Tomás notó rápidamente cómo reorganizaba sus listas escritas a mano para hacerlas más eficientes. Una tarde, se inclinó sobre mi hombro y dijo: acabas de ahorrarnos 40 minutos en la ruta 6. ¿Cómo lo descubriste? Solo me di cuenta de que 2 de las paradas estaban en el mismo lado de la autopista, dije, tratando de no sonar demasiado orgullosa. Él sonrió. Sigue haciendo lo que sea que estés haciendo. La primera vez que me quedé hasta tarde en Everline fue por accidente. Eran casi las 2 de la mañana, la oficina en silencio excepto por el leve zumbido de la máquina expendedora. Todos los demás se habían ido a casa, pero yo seguía mirando el mapa de Indiana en la pared, chinchetas rojas marcando cada destino que nuestros camiones alcanzaban en una semana. Seguí las rutas con mi dedo, trazando las líneas enredadas como venas. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente la ventana, y en algún lugar un camión retumbaba al pasar por la autopista. Hice zoom en la pantalla de mi ordenador, mostrando un mapa digital que se extendía más allá de las fronteras estatales: Ohio, Illinois, Kentucky. Cientos de autopistas cruzándose como hilos en una telaraña. Imaginé poder mover cada camión con un clic, saber dónde estaba cada conductor, cada carga, cada retraso. El pensamiento me llenó de un hambre casi física. Un día susurré en la habitación vacía: seré yo quien dirija estas rutas, no quien limpie después de ellas. Me quedé hasta el amanecer, reelaborando el gráfico de entregas de la empresa en un horario codificado por colores. Cuando Tomás llegó esa mañana, café en mano, se detuvo en seco al ver las impresiones. ¿Hiciste esto durante la noche?, preguntó.
No podía dormir, dije. Él se rió suavemente. Te haré un trato, Sofía. Sigue así y te enseñaré cómo hacer el despacho correctamente. Así comenzó mi aprendizaje en logística. Me enseñó a leer los pesos de la carga, calcular los costos de entrega, rastrear el kilometraje y negociar contratos. Incluso me dejó manejar los registros de los conductores una vez que demostré que podía mantener la calma bajo presión. Cada tarea, cada error, cada pequeño éxito construyó algo dentro de mí, una nueva identidad que no estaba ligada a ser olvidada. En el comedor, la señora Álvarez empezó a llamarme la universitaria. Benjamín me guiñaba un ojo cada vez que dejaba una entrega y decía, «¿Ves? Te dije que conseguirías algo a base de hablar». Pero yo sabía que no era solo hablar. Era la supervivencia que se había convertido en habilidad. Cada milla en el mapa era un recordatorio de la noche en que me dejaron atrás, del camino que tuve que construir yo misma. A finales de ese año, Transportes Everline se había expandido a los estados vecinos. Tomás me dejó coordinar las rutas de 2 nuevos camiones, confiando en mí para gestionar los tiempos. Mis hojas de cálculo se volvieron más complejas, mi confianza más firme. A veces, cuando cerraba la oficina tarde en la noche, salía y respiraba el aire con olor a diésel, observando los faros de los camiones cortar la oscuridad. Era en esos momentos que sentía algo cercano a la paz. No porque hubiera llegado, sino porque finalmente sabía la dirección en la que me dirigía. Ya no era la chica de pie bajo una farola esperando que alguien regresara. Era yo quien trazaba las rutas hacia adelante. Y un día, pronto, me prometí a mí misma, todos los demás seguirían los caminos que yo diseñara. Cuando cumplí 23 años, había dejado de contar los años desde la noche en que me dejaron en esa parada de autobús. La supervivencia se había convertido silenciosamente en progreso. Ya no era solo alguien que lavaba platos u organizaba rutas. Estaba construyendo algo. Una tarde, mientras revisaba los horarios en Transportes Everline, Tomás se apoyó en el marco de la puerta y dijo, ¿alguna vez has pensado en terminar tus estudios? Levanté la vista de la pantalla, confundida. ¿Estudios? No puedo pagarlo. Él negó con la cabeza. Hay un programa de becas para una certificación de logística en línea. Están buscando a personas que ya trabajan en el campo. Envié tu nombre. Lo miré, sin palabras. ¿Hiciste qué? Él sonrió. No me des las gracias todavía. Aún tienes que ser aceptada. 2 meses después, recibí un correo electrónico que hizo que mis manos temblaran tanto que casi se me cae el teléfono. Felicitaciones, Sofía Campos. Se le ha otorgado una beca completa para el Instituto Nacional de Cadena de Suministro y Logística. Por primera vez en mi vida, alguien me había mirado y había dicho, vale la pena invertir en ti. Las clases comenzaron en línea la semana siguiente. Cada noche después del trabajo, me sentaba en el pequeño escritorio de mi apartamento, una taza de café a mi lado, viendo conferencias sobre optimización de carga, entrega de última milla y algoritmos predictivos. Sentía como si hubiera estado caminando en la oscuridad durante años y de repente alguien me hubiera dado una linterna. Conceptos que antes parecían abstractos, redes de distribución, equilibrio de carga, seguimiento de datos en tiempo real, se convirtieron en herramientas que podía sentir. No solo memoricé, apliqué. Cada lección iba directamente a mi trabajo. Un fin de semana, mientras ayudaba a una floristería local a entregar arreglos para el día de San Valentín, noté lo ineficientes que eran sus rutas de entrega. Los conductores zigzagueaban por la ciudad, desperdiciando combustible y tiempo. Esa noche, esbocé una idea simple en mi cuaderno: ¿qué pasaría si las pequeñas empresas pudieran acceder a la optimización de rutas sin pagar por un costoso software empresarial? No tenía dinero para desarrolladores, pero tenía tiempo, curiosidad y un viejo portátil que todavía funcionaba si lo apoyaba con un libro. Durante semanas, me quedé despierta hasta pasada la medianoche viendo tutoriales de YouTube, leyendo documentación de código abierto y aprendiendo programación básica por mi cuenta. Lentamente, línea por línea, construí un prototipo, una aplicación simple que permitía a los usuarios introducir múltiples direcciones y calcular la ruta más corta utilizando las API de mapas existentes. No era elegante, pero funcionaba. La llamé SwiftRoute, porque eso es lo que desearía haber tenido toda mi vida, una ruta rápida para salir de la nada. Benjamín fue el primero en probarla.
Introdujo su lista de entregas una mañana, y cuando la aplicación arrojó una ruta reorganizada, levantó una ceja. Si esta cosa me ahorra combustible, niña, te invito a cenar. 3 días después, regresó con una sonrisa. Un 20% menos de gasolina. Tienes algo bueno entre manos. La noticia se extendió más rápido de lo que esperaba. En un mes, tenía 5 pequeños clientes, una cadena de panaderías, un distribuidor local de productos, 2 floristerías y una ferretería que hacía entregas en 3 condados. No eran grandes cuentas, pero eran mías. Les cobré una modesta tarifa de suscripción, suficiente para cubrir los costos de mantenimiento y alojamiento, y pasé mis noches depurando código, respondiendo a los comentarios y mejorando la interfaz. Cada vez que un cliente enviaba un correo electrónico diciendo, tu aplicación nos ahorró horas hoy, sentía una oleada de calidez más fuerte que cualquier elogio que hubiera recibido en casa. El día que firmé mi primer contrato formal con un cliente real, me quedé paralizada frente a mi portátil, mirando el documento como si fuera algo sagrado. El nombre del cliente, Alimentos al por mayor McLaren, estaba impreso nítidamente en la parte superior, con una línea de firma esperando en la parte inferior. Leí cada palabra 2 veces antes de tomar el bolígrafo digital y escribir mi nombre, Sofía Campos, fundadora, SwiftRoute. El clic de ese botón de envío resonó más fuerte que cualquier aplauso que hubiera escuchado en mi graduación. Cuando el correo electrónico confirmó contrato aceptado, no celebré con champán ni cena. En cambio, fui a mi cajón, saqué una vieja foto que había tomado esa noche en la parada de autobús, una farola borrosa, un banco vacío y, junto a ella, pegué el escaneo de ese contrato firmado. Justo al lado, coloqué algo aún más pequeño, el billete de $10 que había guardado doblado en mi cartera todos estos años, el mismo que mi madre me había metido en la mano antes de irse. Estaba descolorido y rasgado por los bordes, pero no me atrevía a gastarlo. Lo metí en un marco y lo puse junto a la pantalla de mi portátil. Esa es mi financiación inicial, susurré, sonriendo. Mi primera inversora. Cuanto más crecía SwiftRoute, más me daba cuenta de cuánto me había preparado mi vida para este momento. Cada noche lavando platos me había enseñado resistencia. Cada turno en Everline me había enseñado sistemas. Cada súplica ignorada de ayuda me había enseñado a confiar en mí misma. No solo estaba construyendo una aplicación, estaba reescribiendo el mapa de mi propia vida. Pronto, comencé a recibir consultas de pequeñas empresas en los estados vecinos. Tomás me ayudó a redactar contratos, y Benjamín me presentó a gerentes de almacenes que conocía de sus rutas. Confían en mí, dijo un día. Pero después de ver tu trabajo, confiarán en ti. Eso significó más para mí de lo que él imaginaba. Todavía trabajaba desde mi apartamento, mi portátil equilibrado en una pequeña mesa cerca de la ventana. Algunas noches, el brillo de la pantalla reflejaba la misma cara cansada que una vez había mirado desde debajo de una farola años atrás. Pero esta vez, no estaba esperando que nadie regresara. Estaba dirigiendo el tráfico. La primera vez que SwiftRoute alcanzó 1000 entregas activas en una sola semana, no podía dejar de mirar el mapa en vivo, pequeños puntos moviéndose a través de las autopistas desde Indiana hasta Illinois y Ohio. Hice zoom y me susurré a mí misma, mira eso. ¿Tú hiciste esto? Eran más de las 2 de la mañana. Afuera, la ciudad dormía, y yo estaba sola en el silencioso zumbido del progreso. El tipo de silencio que se siente ganado. Mi pantalla brillaba con líneas verdes y azules, pequeños camiones arrastrándose como luciérnagas por el mapa digital. En lo más profundo de mi ser, sentí el eco de esa versión más joven de mí misma, sentada bajo la lluvia, aferrada a un billete de $10. Quería decirle que lo había logrado. Un día murmuré, repitiendo las mismas palabras que había susurrado años antes en esa oficina de transporte, seré yo quien dirija todas las rutas. Luego miré el tablero de nuevo y sonreí. Y tal vez dije en voz baja, ese día ya ha comenzado. A los 29 años, la vida que vivía ya no se parecía a la que comenzó en esa parada de autobús. Lo que empezó como una hoja de cálculo improvisada y noches sin dormir se había convertido en SwiftRoute Technologies, una plataforma logística que operaba en 12 estados, sirviendo a más de 1000 pequeñas y medianas empresas. El software que una vez ayudó a floristerías locales a entregar ramos ahora impulsaba operaciones de socorro en desastres, redirigiendo suministros médicos y ayuda de emergencia durante tormentas e incendios forestales.
cada punto que parpadeaba en nuestro mapa en tiempo real era una pequeña victoria, un camión llegando a un hospital a tiempo, un refugio recibiendo comida antes del anochecer, un conductor llegando a casa sano y salvo. La sede de la empresa se encontraba en un almacén reconvertido en las afueras de Seattle, todo de vidrio y acero, con un leve olor a café y ambición. Adentro, el zumbido de los ordenadores reemplazaba el traqueteo de los platos que una vez llenó mi mundo. 50 empleados trabajaban bajo mi dirección, desarrolladores, analistas, despachadores, la mayoría de ellos sin saber que su fundadora una vez durmió en un catre detrás de cajas de tomates enlatados. Lo prefería así. El pasado ya me había quitado suficiente. No le debía más historias. Una mañana de otoño, un periodista de una revista de negocios local solicitó una entrevista. Dijo que quería presentar a la mujer que redefinió la logística a pequeña escala. Casi me negué. Odiaba las cámaras, la atención, cualquier cosa que se sintiera como exposición, pero mi gerente de relaciones públicas me convenció de que ayudaría a la credibilidad de la empresa. El artículo salió 2 semanas después bajo el titular, de la parada de autobús a CEO, la mujer detrás de Swift Route. Las palabras me golpearon como una ráfaga de aire frío. Las miré durante mucho tiempo, el café en mi mano enfriándose mientras el recuerdo de esa noche resurgía, la farola amarilla, la lluvia, el sonido de la camioneta alejándose. El periodista no tenía idea de cuán literal era su título. Los correos electrónicos llovieron después. Felicitaciones de clientes, invitaciones para hablar en conferencias, ofertas de inversores que de repente querían una parte de lo que había construido. Pero a través de todo el ruido, un pensamiento pulsaba silenciosamente debajo de todo: mi familia vería esto. El pueblo era pequeño. Las noticias viajaban rápido. Los imaginé leyendo el titular durante el desayuno, reconociendo el rostro que ahora llevaba un nuevo nombre. Porque para entonces ya no era Sofía Campos. 2 años antes, había cambiado legalmente mi apellido a Reyes. No fue por ira. Fue por supervivencia. El apellido Campos pertenecía a una chica que esperaba que la recogieran, que se disculpaba por ocupar espacio en su propia mesa. Reyes se sentía equilibrado, el lugar entre la sombra y la luz, entre quién fui y en quién me había convertido. Durante casi una década, no había hablado con mi familia. Ni cumpleaños, ni festividades, ni siquiera un mensaje de pasada. Al principio, fue por dolor. Más tarde, se convirtió en paz. Ellos habían elegido el silencio la noche que me dejaron en esa acera. Yo simplemente había aprendido a vivir dentro de él. Para cuando Swift Route alcanzó su 7º año, la valoración de la empresa superó los $80 millones. Las empresas de capital de riesgo querían entrar. Las agencias gubernamentales llamaban para asociarse. Me sentaba en reuniones de la junta rodeada de personas que me doblaban la edad, viéndolos escuchar cuando hablaba, realmente escuchar, algo que una vez había rogado a mis padres que hicieran. La noche en que llegó el documento de valoración, me quedé en la oficina mucho después de que todos se hubieran ido. La lluvia golpeaba suavemente contra las paredes de cristal, igual que hacía años. Saqué el pequeño marco que siempre guardaba en mi escritorio, el descolorido billete de $10 junto al escaneo de mi primer contrato firmado, y tracé el borde del cristal con mi pulgar. Hace 10 años, ese billete era todo lo que tenía. Ahora, era el recordatorio de que todo lo construido desde entonces había crecido de esa única semilla de abandono. Me recliné en mi silla, las luces de la ciudad extendiéndose como constelaciones más allá de la ventana, y susurré las palabras que me habían guiado a través de cada noche difícil, me dejaron al borde del camino. Ahora yo dibujo los mapas. No había triunfo en mi tono, solo una certeza tranquila, del tipo que llega cuando el dolor finalmente ha encontrado su propósito. A veces la gente pregunta cómo se siente el éxito. Para mí, no es el dinero ni el reconocimiento. Son los momentos tranquilos cuando veo docenas de camiones moverse en perfecta sincronía por el mapa digital. Cuando el dueño de una pequeña empresa escribe para decir: su plataforma salvó a nuestra compañía. Cuando una joven pasante se queda hasta tarde y veo en sus ojos la misma hambre que una vez tuve. En esas noches, camino por la oficina, las luces atenuadas, los monitores aún brillando con rutas y datos. El aire zumba con la débil energía del movimiento. Me detengo ante el gran mapa de la pared. Nuestra red ahora se extiende desde California hasta Maine y presiono mi palma contra el cristal. Cada línea,
cada conexión es un recordatorio de que construí algo de la nada. 10 años antes, mi familia se había ido creyendo que me estaban enseñando independencia. En realidad, me habían dado una dirección, un único y brutal empujón que me forzó a un camino que no sabía que podía sobrevivir. Y quizás, de alguna extraña manera, les debía este momento. Pero la gratitud nunca borraba la memoria. La parada de autobús todavía vivía dentro de mí, ya no como una herida, sino como una brújula. Cada vez que la duda susurraba, imaginaba esa noche lluvia, luz y silencio y recordaba quién era antes de que el mundo aprendiera mi nombre. Sofía Reyes, CEO, fundadora, superviviente, cartógrafa de su propia vida. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, apagué la última luz, la oficina hundiéndose en un suave resplandor azul de la ciudad exterior. Mi reflejo se demoró en el cristal, no la chica dejada atrás, sino la mujer que construyó caminos donde no existían. Y en esa quietud, sonreí, sabiendo que cada milla por delante era mía para diseñar. Comenzó con un simple mensaje. Un nombre que no había visto en años iluminó la pantalla de mi teléfono una tranquila tarde de viernes. Tía Melissa. Por un momento, me quedé mirándolo, sin saber si abrirlo o dejar que se desvaneciera como solían hacer los fantasmas de mi pasado. La curiosidad ganó. Cariño, comenzaba el mensaje. Estamos organizando una reunión familiar de 10 años el próximo mes en el centro comunitario. Todos estarán allí. Tus padres, Valeria, incluso la abuela. Significaría mucho si vinieras. Lo leí 2 veces. La palabra todos resonaba como un eco en la habitación. No había visto a mi familia desde ese día en la parada de autobús. 10 años, casi al mes. La idea de estar en la misma habitación con ellos de nuevo hizo que mi estómago se contrajera. Por un segundo, imaginé lo que pensarían si me vieran ahora, la mujer en la que me había convertido, el nombre que ahora llevaba, la empresa que me transformó de la hija olvidada en alguien que el mundo realmente notaba. Al principio, quise borrar el mensaje, dejar el pasado intacto. Pero algo dentro de mí, tranquilo y firme, susurró, ve. No por venganza, no por reconocimiento, solo para ver si el tiempo les había enseñado algo, si alguien realmente había cambiado. Respondí simplemente, gracias, tía Melissa. Allí estaré. Durante los días siguientes, no pude quitarme la idea de la cabeza. El mismo pueblo, las mismas carreteras, las mismas personas que una vez se fueron y me dejaron atrás. Solo que ahora llegaría no como la chica en la parada de autobús, sino como la mujer que construyó sus propios caminos. Cuando llegó el día de prepararme, mantuve todo discreto. Sin marcas de diseñador llamativas, sin joyas brillantes. Elegí un vestido gris pizarra, entallado pero simple, con una suave bufanda de seda y un par de pendientes de perlas, una elegancia que susurraba en lugar de gritar. Mi conductor preguntó a qué hora me gustaría que llegara la limusina negra. Le dije exactamente a las 5:30. Vamos a Indiana, dije, y sus cejas se levantaron ligeramente, pero no preguntó por qué. El viaje duró casi 4 horas, atravesando tramos de autopista vacía que una vez se sintieron interminables cuando era más joven. Mientras el familiar paisaje rural pasaba, vi destellos de la vieja gasolinera, el mismo comedor donde había lavado platos y, finalmente, esa parada de autobús, la que estaba bajo la tenue farola donde todo había terminado y comenzado. Le dije al conductor que redujera la velocidad. Por un momento, solo miré por la ventana. El banco había sido repintado. El letrero aún decía, próximo autobús, 10:45 de la noche. Mismo lugar, misma carretera. Pero la persona que pasaba por allí esta vez no era una chica asustada aferrada a un diploma y $10. Era yo quien elegía el destino. Cuando llegamos al centro comunitario del pueblo, un modesto edificio de ladrillo rojo rodeado de coches aparcados y risas que se escapaban por las puertas abiertas, ya podía decir que mi familia no había escatimado esfuerzos. Banderines colgaban por el salón, fotos de reuniones pasadas bordeaban las mesas, y en el centro había un gran buffet bajo luces de cadena. Vi rostros familiares, primos, viejos vecinos, incluso mi abuela en su silla de ruedas. Y luego, en el extremo más alejado, mis padres y Valeria. El cabello de mi madre se había vuelto plateado, pero su postura era la misma, erguida, compuesta, como si siempre estuviera lista para ser fotografiada. Mi padre estaba a su lado,
con las manos en los bolsillos, sus ojos recorriendo la multitud. Y Valeria, todavía equilibrada, todavía perfecta, aunque ahora su sonrisa parecía ensayada. No me acerqué de inmediato. En cambio, me registré en la mesa de recepción, escribiendo Sofía Reyes en una cuidada letra cursiva. La voluntaria levantó la vista. «Oh, eres la patrocinadora de esta noche, ¿verdad?» Hice una pausa. ¿Patrocinadora? Ella señaló una pequeña placa cerca de la entrada. Se me cortó la respiración. Este evento es posible gracias a Swift Road Technologies. El logo de mi empresa brillaba bajo la luz. Había organizado el patrocinio semanas antes a través de una fundación anónima, la Iniciativa Reyes. Ninguno de ellos sabía que venía de mí. Adentro, la música sonaba suavemente, jazz y viejos clásicos. Me moví entre la multitud, saludando a algunos primos que me reconocieron solo vagamente. «Me resultas familiar», dijo uno. Sonreí. «Quizás del periódico», respondí. Mientras la gente se sentaba a cenar, la tía Melissa subió al escenario para agradecer a todos por venir. Antes de comenzar dijo: «Quiero agradecer a nuestro donante anónimo por hacer posible esta reunión. Quienquiera que seas, tu generosidad nos recordó lo que realmente significa la familia». Un aplauso recorrió la sala. Mis padres aplaudieron cortésmente, sin saber que la persona que habían abandonado había pagado por la misma reunión que ahora los unía a todos. Después de la cena, el presentador anunció una sorpresa más, una iniciativa benéfica lanzada esa noche. «Esta noche, tenemos el honor de presentar una nueva beca comunitaria», dijo. «Se llama el Fondo de la Parada de Autobús, una subvención para jóvenes estudiantes en hogares de acogida o sin apoyo familiar». El donante pidió permanecer en el anonimato, pero quería dedicarla a cada niño dejado esperando al borde del camino. La sala quedó en silencio. Algo en mi pecho se agitó, una mezcla de dolor y orgullo. Vi cómo mi madre se volvía hacia mi padre, susurrando: «Es un nombre extraño, ¿no?». Valeria se rió suavemente, su voz llegando a través de la mesa. Probablemente alguien tratando de sonar demasiado poético. Sonreí levemente y bajé la vista a mi copa de vino. No necesitaban entender. Ese fondo no era para ellos. Era para cada versión de mí que todavía existía en otros pueblos, sentada bajo otras farolas, esperando un viaje que nunca llegaría. Cuando terminaron los discursos, salí al aparcamiento a respirar. El aire nocturno era fresco, con olor a hierba recién cortada y lluvia. Mi limusina esperaba cerca del bordillo, su elegante carrocería negra reflejando el brillo de las farolas. Mientras estaba allí, noté el mismo zumbido débil que recordaba de hace mucho tiempo, el sonido de los neumáticos rodando sobre el pavimento distante. La misma carretera, pero esta vez no me estaban dejando atrás. Eché un último vistazo al edificio, a las ventanas que brillaban con risas y charlas. Adentro, mi familia continuaba su reunión, ajena a la presencia silenciosa que lo había hecho todo posible. Ya no sentía amargura, solo distancia, limpia y tranquila, como el aire después de una tormenta. Cuando el chofer abrió la puerta, hice una pausa, mirando una vez más hacia la autopista, que se extendía en la oscuridad. «Misma carretera», murmuré. «Diferente conductora». Luego entré en la limusina, la puerta cerrándose con un suave y definitivo clic. El motor cobró vida, y mientras nos alejábamos, vi el centro comunitario encogerse en el espejo retrovisor hasta desaparecer por completo. Solo otra parada que había dejado atrás hacía mucho tiempo en el mapa que había dibujado para mí. Cuando volví al centro comunitario esa noche, las risas ya se habían desbordado hacia el aparcamiento. El sol se ponía bajo sobre los campos, y la luz golpeaba las puertas de cristal en un cálido tono dorado. Mi limusina se detuvo en el bordillo, su oscura superficie reflejando hileras de bombillas colgantes y globos a la deriva. Durante unos segundos, me quedé quieta, observando las siluetas familiares a través de la ventana, los primos hablando en grupos, la risa de Valeria cortando el ruido, los inconfundibles gestos de mi madre mientras intentaba organizar la fila del buffet. La misma escena, 10 años después. Solo los roles habían cambiado. El conductor salió y abrió la puerta. Las cabezas se giraron automáticamente, como siempre ocurre cuando se abre la puerta de una limusina. Algunas personas susurraron. Salí lentamente,
mis tacones haciendo clic en el pavimento, mi vestido de seda gris capturando la suave luz anaranjada. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro, y solo llevaba una pulsera delgada y pendientes de perlas. Me paré erguida, tranquila, con el tipo de aplomo que no se puede fingir, el que se gana. Buenas noches, dije simplemente, asintiendo al grupo de parientes más cercano. La tía Melissa fue la primera en acercarse, su rostro iluminándose con la misma calidez que recordaba de la infancia. Sofía jadeó, llevándose las manos a la boca. Sofía, cariño, ¿eres realmente tú? Sonreí y tomé sus manos con suavidad. Ahora es Reyes. Sofía Reyes. Sus ojos brillaron con lágrimas. ¿Te ves tan mayor? Dios mío, ¿viniste? Sí, vine, dije en voz baja. Gracias por invitarme. Me llevó adentro, orgullosa y emocionada, presentándome a primos y primos segundos que hacía mucho se habían convertido en extraños. La mayoría de ellos no me reconocieron al principio. Para ellos, yo era una empresaria distinguida con un vestido entallado, no la chica tranquila que solía sentarse en el borde de las mesas familiares. Ha pasado una eternidad, dijo un primo, estrechándome la mano. 10 años, corregí suavemente. Casi al día. El aire dentro del centro comunitario olía a velas de vainilla y comida casera. La gente deambulaba, charlando, brindando, riendo demasiado alto. Podía sentir las miradas siguiéndome, curiosidad, admiración, confusión. Pero había algo pacífico en ello. No estaba allí para demostrar nada. Estaba allí simplemente para existir plenamente en un lugar donde una vez había sido invisible. En el extremo del salón, vi a mis padres y a Valeria, rodeados de una pequeña multitud. El pelo de mi padre se había encanecido en las sienes. Mi madre todavía llevaba su collar de perlas, su postura perfecta. Valeria parecía casi sin cambios, pelo liso, maquillaje impecable, una blusa blanca que combinaba con su sonrisa segura de sí misma. Por un momento, me pregunté si me reconocería. No me acerqué a ellos de inmediato. En cambio, caminé hacia la mesa de registro donde una voluntaria me entregó una etiqueta con mi nombre. Decía, Sofía Reyes, Swift Road Technologies. Oh, dijo la mujer alegremente. Eres de la empresa patrocinadora. Todo el mundo ha estado hablando de tu donación. Mi empresa está feliz de ayudar, respondí. La mujer sonrió. Estamos muy agradecidos. De hecho, estás en la lista del programa para decir unas palabras más tarde. Nuestra patrocinadora de honor. Me quedé helada por medio segundo, luego asentí. Por supuesto. Cuando me di la vuelta, vi a mi madre mirándome, con el ceño ligeramente fruncido como si intentara ubicarme. Valeria siguió su mirada. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo fugaz, educados pero en blanco. Sin reconocimiento. Seguí caminando, ofreciendo pequeñas sonrisas y asentimientos, estrechando la mano de algunos parientes. La tía Melissa me presentó de nuevo a algunas personas que me habían conocido de niña. Esta es Sofía, dijo con orgullo. ¿La recuerdan? La hija menor de Roberto y Marta. Oh, Reyes, corregí suavemente de nuevo, sonriendo. Pero sí, esa soy yo. La voz de mi madre llegó desde el otro lado de la habitación, baja pero aguda, de la forma en que solía sonar cuando estaba incómoda. ¿Es ella, Sofía? Valeria se rió ligeramente. Mamá, de ninguna manera. Sofía era. Bueno, diferente. Esta mujer probablemente es de esa empresa Swift Road. Al mencionar el nombre, mi madre giró la cabeza bruscamente. ¿Swift Road? Espera, leí sobre eso. ¿No es esa la empresa de tecnología que trabaja con ayuda en desastres? Sus palabras flotaron hacia mí como un humo tenue. Pude sentir la tensión ondular a través de ella mientras miraba de nuevo, esta vez más de cerca. Su expresión vaciló, confusión, incredulidad, un atisbo de comprensión. Valeria le susurró a mi hermana, sin dejar de mirar. Mírala. Esa es. Esa no es. Pero Valeria se había quedado en silencio. Sus ojos siguieron la débil cicatriz a lo largo de mi muñeca derecha, la pequeña marca en forma de media luna de la noche en que me corté la piel con la puerta rota de un casillero a los 17.
La misma cicatriz de la que se había burlado cuando era adolescente. Vi el momento en que su rostro cambió. Sus labios se separaron ligeramente, el color desapareció de sus mejillas. Dios mío, respiró. Es ella. Mi madre se giró hacia mí completamente ahora, la incredulidad mezclada con algo que casi parecía miedo. Le di un pequeño y firme asentimiento. Ni una sonrisa, ni un desafío, solo reconocimiento. Del tipo que le das a los extraños cuando ambos son conscientes de un pasado compartido, pero demasiado educados para hablar de él. Antes de que pudiera acercarse, la voz del presentador resonó a través del micrófono. Damas y caballeros, antes de cerrar la noche, nos gustaría agradecer a nuestra principal patrocinadora por hacer posible esta reunión. Por favor, den la bienvenida a la señorita Sofía Reyes, fundadora y CEO de Swift Route Technologies. Todas las cabezas se giraron. Por un breve momento, quise negarme, pero luego vi la placa en la parte delantera de la sala, hecho posible por Swift Route Technologies, el mismo nombre que una vez perteneció a mi sueño y ahora a mi redención. Caminé lentamente hacia el escenario, el suave eco de mis tacones cortando el repentino silencio. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par, como si estuviera viendo un fantasma surgir de su propio pasado. La mano de Valeria se aferró al borde de la mesa, su mandíbula temblando ligeramente. Tomé el micrófono, mi voz tranquila pero clara. Buenas noches, comencé. Gracias por darme la bienvenida esta noche. Ha pasado mucho tiempo desde que formé parte de una reunión familiar. Una pequeña oleada de risa educada se movió por la sala, incierta pero amable. Dejé que el silencio se asentara por un momento y luego continué. Hace 10 años, estaba en una parada de autobús en este mismo pueblo. Tenía 18 años, llevaba mi toga de graduación, una mochila, un diploma y $10. Eso era todo lo que tenía. La sala quedó en silencio. El tintineo de los cubiertos se detuvo. El único sonido era el suave zumbido de las luces del techo. Recuerdo el sonido de la lluvia, dije, levantando la vista hacia la multitud. Y recuerdo darme cuenta esa noche de que la vida no siempre te espera. A veces tienes que construir tu propio camino hacia adelante. Lo que no sabía entonces era que el camino que construí algún día volvería aquí, no por ira, sino por gratitud. Porque incluso los comienzos más difíciles pueden llevar a lugares extraordinarios. Algunas personas se movieron incómodas. El rostro de mi padre estaba pálido, su mano congelada en el aire. Sonreí levemente. Hoy, Swift Route opera en 12 estados. Ayudamos a pequeñas empresas, hospitales y equipos de socorro en desastres a llegar a personas que de otro modo quedarían esperando. Esta noche, también lanzamos una beca llamada el Fondo de la Parada de Autobús. Es para jóvenes que, como yo una vez, se encuentran en encrucijadas sin apoyo. Chicos que merecen un viaje hacia algo mejor. Mi garganta se apretó ligeramente, pero contuve la respiración. Porque ningún niño, dije, mi voz suave pero inquebrantable, debería tener que esperar solo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el eco de una campana, profundas, claras, innegables. Por un momento, nadie se movió. Luego, lentamente, un par de manos comenzaron a aplaudir. La tía Melissa, luego otro, y otro. Pronto, todo el salón estalló en aplausos, largos, crecientes, ininterrumpidos. Me quedé quieta mientras el sonido me envolvía. No sentí validación, ni victoria. Sentí paz, del tipo que solo llega cuando has caminado a través del fuego y has encontrado calor al otro lado. Cuando bajé del escenario, mi madre todavía estaba sentada, mirándome como si no pudiera decidir si llorar o esconderse. Los ojos de Valeria brillaban con algo que parecía vergüenza. Ninguno de los dos habló. No necesitaban hacerlo. El silencio entre nosotros decía todo lo que las palabras nunca habían dicho. Mientras caminaba hacia la salida, la tía Melissa me tomó del brazo. Te has convertido en alguien notable, Sofía, susurró. Sonreí. No dije suavemente. Simplemente dejé de esperar. Afuera, la puerta de la limusina se abrió de nuevo. El mismo clic suave, el mismo aire fresco de la noche. Detrás de mí, los aplausos aún resonaban débilmente a través del edificio. Delante de mí, la carretera se extendía abierta, ancha, infinita. Y mientras el coche se alejaba,
Miré por la ventana, susurrando la verdad que había llevado conmigo todo el tiempo. Me dejaron al borde del camino, pero me convertí en la que dibuja los mapas. Los aplausos todavía resonaban en el salón cuando salí a respirar. El aire nocturno era fresco y constante, y por primera vez, pensé que podría irme sin intercambiar una sola palabra. Pero el destino, como siempre, tenía su propio ritmo. Sofía. La voz detrás de mí era inconfundible, aguda, precisa, envuelta en control, incluso cuando temblaba. Me di la vuelta. Mi madre estaba allí, mi padre unos pasos detrás de ella, Valeria merodeando a su lado. Parecían mayores, más pequeños de alguna manera, como si los años hubieran comprimido todo lo que una vez fueron. Los labios de mi madre se separaron, su tono atrapado en algún lugar entre la acusación y la incredulidad. Podrías habérnoslo dicho. Su voz vaciló ligeramente. Podrías habernos dicho que eras tú quien patrocinaba este evento. Somos familia. Mantuve su mirada, mi voz tranquila pero sólida. Eso también me lo dijiste antes de marcharte. Las palabras cayeron como piedras en el agua. Sin gritos, sin ira, solo el sonido de la verdad ondulando hacia afuera. Mi padre se estremeció. Valeria miró hacia abajo, fingiendo estudiar la grava a sus pies. Caminé hacia una pequeña mesa redonda en la esquina, la que todavía estaba cubierta con programas sobrantes y vasos vacíos. Lentamente, abrí mi bolso y saqué la pequeña funda de plástico que siempre llevaba. Adentro, todavía ligeramente arrugado pero perfectamente conservado, estaba el billete de $10. Lo puse sobre la mesa entre nosotros. Eso dije, golpeando ligeramente el plástico, fue lo único que me disteis cuando dijisteis, buena suerte ahí fuera. A mi madre se le cortó la respiración. ¿Guardaste eso? Sí, dije. Porque quería recordar dónde empecé. Quería recordar el valor exacto que mi familia me dio ese día. Mi padre se movió, su rostro tenso. Estás tergiversando esto. Estábamos pasando por dificultades en ese entonces. Necesitabas aprender a ser independiente. Lo miré durante un largo momento, de la misma manera que solía hacerlo cuando era niña, esperando que me viera. No dije suavemente. No me estabais enseñando independencia. Me estabais enseñando cómo se siente el abandono. La voz de Valeria intervino entonces, aguda y defensiva, el mismo tono que usaba cuando la pillaban mintiendo de niña. Solo intentábamos enseñarte responsabilidad. Eras tan terca, Sofía. Creías que sabías más que nadie. Me volví hacia ella, mis ojos tranquilos. ¿Responsabilidad?, dije. No, Valeria. Me enseñasteis responsabilidad dejándome en una parada de autobús. Me enseñasteis cómo es no tener a nadie a quien llamar, nadie en quien depender. El resto, el trabajo duro, la disciplina, el éxito, lo aprendí yo misma. Su boca se abrió y luego se cerró de nuevo. Las palabras le fallaron por primera vez en su vida. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue pesado, denso con todas las cosas que nunca habían dicho, y todas las cosas que ya no necesitaba escuchar. Algunos parientes cercanos habían dejado de fingir que no escuchaban. La tía Melissa estaba de pie en silencio al borde del camino, con la mano en la silla de ruedas de la abuela. Sus rostros eran ilegibles al principio, pero a medida que la tensión se espesaba, vi comprensión en sus ojos, y algo más, una furia silenciosa y contenida en mi nombre. Mi padre finalmente exhaló, sacudiendo la cabeza. «¿Crees que eres mejor que nosotros ahora?», murmuró. «¿Por qué has hecho dinero?». Me reí suavemente, con tristeza. «No, papá. No creo que sea mejor. Simplemente, finalmente dejé de ser menos». El aire se quedó quieto de nuevo. Se podía oír el leve zumbido de las luces de adentro, la risa distante de personas que no se habían dado cuenta de que algo más profundo se estaba desmoronando afuera. Mi madre extendió la mano hacia el billete de $10, las yemas de sus dedos rozando el plástico. «Cometimos errores», dijo en voz baja. «Pero seguimos siendo tus padres». Miré su mano descansando allí, frágil y temblorosa. Por un segundo fugaz, sentí el eco de la niña que una vez habría hecho cualquier cosa por ese toque. Pero esa versión de mí ya no existía. «Tienes razón», dije. «Sois mis padres».
Me disteis la vida, pero no me disteis amor. Tuve que cultivarlo yo misma. Su rostro se rompió entonces, la máscara de orgullo agrietándose en lágrimas. Sofía, por favor. Detrás de ella, los ojos de Valeria brillaban, no con empatía, sino con humillación. Mi padre miraba al suelo, con la mandíbula apretada, el orgullo como la última defensa que le quedaba. El silencio se alargó hasta que la tía Melissa finalmente dio un paso adelante, su voz firme pero temblando de ira. Basta, dijo. Esa niña construyó una empresa de la nada mientras vosotros construíais excusas. La dejasteis con $10 y una parada de autobús, y ella lo convirtió en algo de lo que depende todo el país. No tenéis derecho a reclamarla ahora. Las palabras golpearon más fuerte que las mías jamás podrían haberlo hecho. Mi madre se estremeció como si la hubieran golpeado. La abuela asintió débilmente, su voz ronca pero clara. La dejasteis afuera esa noche, susurró. Nunca os lo perdoné. Nadie habló. Durante mucho tiempo, el único sonido fue el viento rozando los árboles y el suave zumbido del motor de la limusina esperando cerca. Miré el billete de $10, todavía sobre la mesa entre nosotros, una reliquia de otra vida, una que ya no tenía poder sobre mí. No necesito disculpas, dije finalmente. No necesito reconocimiento. Solo necesitaba ver por mí misma si algo había cambiado. Encontré la mirada de cada uno de ellos, uno por uno. Y veo que no. Las lágrimas de mi madre seguían cayendo, silenciosas e interminables. Mi padre miró hacia otro lado. Los labios de Valeria temblaron, pero no dijo nada. Recogí el billete de $10, lo deslicé de nuevo en su funda y lo guardé en mi bolso. Podéis quedaros con vuestros asientos, dije suavemente, mi voz firme, no cruel. He construido mi propia mesa. Entonces, la tía Melissa se acercó, su mano en mi hombro. Una silenciosa muestra de orgullo. Detrás de ella, la abuela asintió de nuevo, un gesto pequeño y aprobador que decía todo lo que las palabras no podían. Me di la vuelta para irme. Mientras caminaba hacia la limusina, el crujido de la grava bajo mis tacones era el único sonido. El mismo camino que una vez había recorrido de niña, pero esta vez no me estaban dejando atrás. Me estaba yendo por elección. Cuando llegué al coche, miré hacia atrás por última vez. Todavía estaban allí, pequeñas figuras bajo el suave resplandor de la luz del aparcamiento. La misma luz que una vez había iluminado a una asustada chica de 18 años esperando un autobús que nunca llegaría. Ahora esa chica había construido un imperio, una vida, una sensación de paz que ya no podían tocar. Mientras la puerta se cerraba y la limusina se alejaba, me susurré a mí misma, la justicia no es venganza. ¿Es reconocimiento? Y mientras las luces del pueblo se desvanecían detrás de mí, supe que eso era exactamente lo que me había ganado. El camino a casa esa noche se sintió más silencioso de lo que debería. La limusina zumbaba suavemente mientras rodaba por la oscura autopista, los faros cortando la niebla que flotaba baja sobre los campos. Apoyé la cabeza contra la ventana, viendo los reflejos de las farolas pasar como largos rastros dorados de memoria que parecían arrastrarme hacia atrás en el tiempo. La reunión había terminado. Los aplausos, los rostros, la confrontación, todo se había desvanecido en un silencio tranquilo, casi ingrávido. Sin embargo, en algún lugar profundo de mi interior, algo todavía tiraba de mí como una frase inacabada. Le dije al conductor que tomara un desvío. ¿Puede parar en la carretera comarcal 17? Dije en voz baja. Hay una vieja parada de autobús cerca de la esquina de Willow Creek. Me miró por el espejo, dudó un momento y luego asintió. Por supuesto, señora. Cuando giramos hacia la estrecha carretera, el mundo fuera de la ventana cambió. Las casas se espaciaron, los árboles se inclinaron cerca y el pavimento se volvió áspero, parcheado por años de desgaste. Mi pecho se oprimió a medida que nos acercábamos. Y entonces allí estaba, el mismo banco de metal, el mismo letrero descolorido, la misma única farola zumbando bajo el cielo nocturno. La limusina se detuvo suavemente. Le dije al conductor que solo tardaría un minuto. Él asintió y se quedó adentro mientras yo abría la puerta y salía al aire fresco. El sonido de los grillos llenaba el silencio. El mundo parecía casi igual que esa noche, excepto que esta vez no estaba temblando ni perdida.
Caminé lentamente hacia el banco, mis tacones hundiéndose ligeramente en la grava. La luz amarilla de arriba lo bañaba todo en ese familiar y solitario resplandor. Llevaba dos cosas en mis manos, un pequeño ramo de flores silvestres envuelto en papel normal y el mismo billete de $10 todavía presionado dentro de su funda transparente. Durante un largo momento, me quedé allí, respirando la noche. Pasé mis dedos por el frío metal del banco, trazando los arañazos e iniciales grabados por extraños a lo largo de los años. Luego me senté, justo donde me había sentado hace 10 años con mi toga de graduación, la lluvia empapando mis zapatos y el miedo pesando en mi pecho. Aquí es donde me dejaron, susurré. Mi voz era firme, casi gentil. Pero también es donde me encontré a mí misma. Las palabras salieron fácilmente, como si hubiera estado esperando años para decirlas en voz alta. Dejé las flores en el asiento a mi lado y luego coloqué el billete de $10 encima. El viento agitó ligeramente el papel, como si intentara llevárselo, pero se quedó allí, anclado, como si perteneciera. Por un momento, me permití imaginar a la versión más joven de mí misma sentada aquí de nuevo, cansada, hambrienta, aferrada a su mochila con todo lo que poseía dentro. Quería decirle que todo iba a estar bien, que construiría algo mucho más allá de lo que nadie creía posible, pero no era necesario. De alguna manera, sabía que ella ya lo había hecho. La farola parpadeó suavemente arriba, y sonreí. La misma luz que una vez me hizo sentir pequeña ahora se sentía como un testigo, como si hubiera estado esperando todos estos años solo para verme regresar. Me levanté, me sacudí el polvo del vestido y miré a mi alrededor por última vez. La carretera se extendía en ambas direcciones, interminable y silenciosa. Hace 10 años, había sido una línea de miedo e incertidumbre. Ahora, parecía libertad. Cuando volví a la limusina, el conductor estaba de pie junto a la puerta abierta, esperando en silencio. Mientras caminaba hacia él, mi reflejo brillaba en la superficie brillante del coche, no la chica que fue dejada atrás, sino la mujer que había aprendido a marcharse con gracia. Antes de entrar, miré hacia atrás por última vez. Las flores y el billete de $10 descansaban pacíficamente bajo la farola. El viento había amainado y todo estaba quieto. Entré en el coche. A medida que comenzaba a moverse, la ventana capturó la luz de la manera correcta. El mismo tono dorado que recordaba de esa noche. Y por un momento, se reflejó en mi rostro como una bendición silenciosa. En ese resplandor, finalmente sentí que el capítulo se cerraba. El dolor, el resentimiento, las preguntas, todo se desvaneció en algo más suave. No perdón exactamente, sino liberación. No necesitaba reescribir el pasado. Ya había construido un futuro que le daba sentido. Mientras la limusina se incorporaba a la carretera principal, el zumbido de los neumáticos contra el asfalto se volvió casi musical. Susurré en la quietud, como si hablara a cualquiera que pudiera necesitar escucharlo: si te dejan en la parada de autobús, no esperes a que te lleven. Empieza a caminar. Un día, ellos esperarán a que llegue tu coche. Las luces de la ciudad comenzaron a aparecer en la distancia, brillando como constelaciones. Me recliné en el asiento, con los ojos medio cerrados, una leve sonrisa dibujándose en mis labios. El mundo exterior seguía avanzando, y yo también.